Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio a este estudio que vendría a ser la parte 11, cual lleva por título el caso de El misterio de las dos casas, la historia de una familia que necesita ser rescatada. Ya vamos por la parte 11. Les comentaba que hemos estudiado desde el principio todas estas situaciones que se levantaron en contra de la casa de Israel. Y también vimos y vamos a estudiar un poco más acerca de cómo es que también de igual forma afectó a la casa de Yehudá. Pero hasta ahora hemos leído que las razones por las cuales vinieron todos estos asuntos a la casa de Israel y también a la casa de Yehudá ha sido por la desobediencia de la idolatría. Pero vamos a ver hoy en esta clase, en este estudio, que la idolatría no fue la única razón por la cual el Eterno ajustició a la casa de Israel. Tristemente, la casa de Israel se dejó llevar por la idolatría, como lo hemos estudiado, pero también quebrantaría los Shabbatot, o sea, en plural del Shabbat del Eterno. Y no solamente las 10 tribus, pero también, como vamos a estudiar ahora, las tribus del sur, por la cual también sufrirían las consecuencias que sufrió las 10 tribus del norte. Y para dar inicio entonces, yo quiero que vayamos a el profeta Yehezkel o Ezequiel. Y vamos a empezar con el capítulo 4. Ezequiel, para hacerle una introducción, para que usted entienda un poco acerca de este profeta, fue un hombre que el Eterno escogió, que era casi contemporáneo con el profeta Jeremías que estudiamos la vez pasada. Este profeta era uno de estos profetas que se había levantado lo que era en el área del sur, aunque profetizaría también para el norte. Aunque sí hay que entender que más que todo, por ser del sur, profetizaría más en el sur, o sea, para los yehuditas, lo que es la casa de Yehudá. Ya en este momento en que aparecería este profeta, la casa del norte ya se encontraba en la dispersión, o sea, exiliada. Mas aún así el Eterno todavía mandaba profecía sobre esa casa. Pero también hay que entender que ya exiliada las 10 tribus, a pesar de que eventualmente el Eterno utilizaría profetas del sur para mandar mensaje o información profética acerca de la situación y de lo que iba a acontecer con las 10 tribus que habían sido exiliadas, ya por no existir como casa, entonces Yehudá se le catalogaría como la casa de Israel. Entonces, cuando estemos leyendo el profeta Ezequiel y los profetas después de él, tenemos que tener cuidado en el contexto cuando ellos utilizan la expresión o casa de Israel o la casa de Israel en este momento. ¿Por qué? Porque puede que se esté refiriendo a las 10 tribus como, en este caso, ya que no existían o ya no estaban como casas representativas, entonces la categoría o el nombre lo heredaría Yehudá. O sea, se transferiría o se transfirió a Yehudá. Y mire lo que dice desde el verso 1. Dice, y tú, oh hijo de hombre, toma una tableta de arcilla, ponle delante de ti y graba sobre ella
una ciudad, Jerusalén. ¿Por qué? Porque obviamente él era profeta del sur, de la casa de Yehudá, donde, por decirlo de alguna forma, cuya capital era Jerusalén. Y dice, luego pon asedio contra ella, construye contra ella un muro de asedio y levanta contra ella un terraplén. Recordemos que para ese momento la casa de Judá se empezó a separar del Eterno. Empezó la rebeldía. Ya lo habíamos leído un poco con el profeta Jeremías o Jeremías. Y dice, y tú toma una plancha de hierro y ponla como muro de hierro delante o entre ti y la ciudad. Luego afirma tu rostro contra ella y quedará bajo asedio. ¿Por qué? Porque el Eterno le iba a mandar a una nación también poderosa. Y como lo leímos un poco con el profeta Jeremías, le iban a mandar era a Babilonia. Y dice, tú la asediarás, es una señal para la casa de Israel. Obviamente que está hablando es de Yehudá. Y tú, acuéstate sobre tu costado izquierdo y pon sobre él el pecado de la casa de Israel. Durante el número de días que estarás acostado así, cargarás con su pecado. Yo te he asignado un número de días equivalente a los años del pecado de ellos. Durante 390 días cargarás con el pecado de la casa de Israel. Y dice, y cumplidos esto, te acostarás nuevamente sobre tu costado derecho y cargarás con el pecado de la casa de Jehudá durante 40 días. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando aquí el Eterno? El Eterno le está diciendo al profeta que con relación a la casa de Israel, o sea, las 10 tribus, recuerde de que el contexto ahí sí está mencionando que en este momento el Eterno le iba a dar mensaje a la casa de Israel, a las 10 tribus, como también se lo iba a dar a la casa de Yehudá. La casa de Israel, las 10 tribus, el Eterno las iba a castigar por este periodo de tiempo. ¿Cuánto? 390 días. Y recordemos de nuevo lo que habíamos dicho, que un día para el Eterno es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces saque la cuenta de cuánto sería 390 días por 1000. Y ahora réstele el tiempo en que ellos fueron al cautiverio. Obviamente, el cautiverio de ellos empezó, o el exilio, mejor dicho, empezó en el año 722 de la era común aproximadamente. Aunque hay otros estudiosos que dicen que fue o pasaría en el año 732. O sea, que están entre los años 722 y entre el año 732 de la era de lo que es antes de la era común, lo que se dice antes de Cristo. Pero no así a Yehudá. Yehudá solamente fueron 40 días. Sigo el estudio o la lectura. Y dice, y tú, toma trigo, cebada, habas, lentejas, sorgo y centeno y ponlos en una vasija. Ahora mire esto, lo que dice aquí. Con ellos te harás pan para el número de los días que estés acostados de lado. Durante 390 días comerás de él. La comida que has de comer será racionada. Será de 200 gramos al día. Entonces le empieza a explicar lo que les iba a pasar a ellos. Y yo quiero que ustedes se den el tiempo de leer todo este libro, que cuando lleguemos al estudio de él, usted entienda un poco más, porque todo esto que está aconteciendo en ese momento, aunque no
quiero decir de que es algo que proféticamente va a ocurrir ahora. Eso que ocurrió en ese momento, no solamente para las 10 tribus, pero que estaba ocurriendo o que ocurriría para las 2 tribus restantes en el sur, eso se puede sacar una alusión para en estos tiempos, porque así como ellos estaban tranquilos y creían que nada iba a pasar, así hoy en día, no solamente los que hacen parte del cristianismo, pero también de los que se hacen llamar, dizque de las raíces hebreas, del mesianismo y aún el judaísmo, está confiado de que nada va a pasar, que todavía hay tiempo. Y como la mayoría de los que creen o están envueltos en las raíces hebreas, aunque saben que no hay tal rapto, aún así, por tener en cuenta los cálculos del calendario del judaísmo, piensan que todavía hay tiempo y que eso de la aparición del Mesías todavía se va a tardar un buen rato. Pero si tomamos en cuenta esa información que les di anteriormente, créanme que estamos a la vuelta de la esquina. Aunque no me gusta dar fecha, y obviamente no estoy dando fecha porque nunca les he dicho desde que empecé el estudio de que va a venir exactamente en tal día, en tal mes y en tal año. Sí que podemos decir conforme a las escrituras que podemos tener una idea si es que tenemos en cuenta toda esta información que le estoy dando cuando viene a ser la aparición del Mesías. ¿Para qué? Para el rescate absoluto de su pueblo. Como decía el profeta Osía o Oseas. Así de que, siguiendo el estudio, podemos ir a lo que es el verso 12, para adelantar un poco, y dice, comerás tortas de cebada, la cocerás, y noten algo, sobre excremento humano ante la vista de ellos. Mire, aunque no se le dijo al profeta que realmente comiera excremento, o sea, de lo que el hombre saca después de haber comido y bota por ahí, donde usted sabe, aún así, el hecho de que alguien pusiera a cocinar con excremento, sabe de antemano que eso que va a cocinar se va a mezclar con el excremento. Mire este mandamiento. Y esto es porque el Eterno, a pesar de que dio un mandamiento en la Torá de que no se haga, recordemos de que el Eterno toma ciertas circunstancias para ilustrar el estado de su pueblo. Y le dice a este profeta, comerás torta de cebada y la cocerás, o sea, la hacerás sobre excremento humano, sobre el popó del ser humano, ante la vista de ellos. Imagínese eso. O sea, delante de la vista de ellos, él iba a hacer algo que iba en contra de la Torá, pero obviamente mandado por el Eterno. Y esto nos demuestra que si el Eterno lo decide cambiar la regla del juego, él lo puede hacer, pero es el Eterno. El Eterno es el que puede hacerlo, no uno, es el Eterno. Y mire lo que está pasando aquí en el 13. Yahweh dijo además, así los hijos de Israel comerán su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré. Aquí el Eterno está aclarando que la suerte, por decirlo de alguna forma, de la descendencia de los hijos de Israel que desobedecieron y que se encontraba ya para este momento entre las naciones, no iba a ser grata. Que cada descendiente de los que hacían parte de las 10 tribus iban a sufrir para conseguir su sustento, que aunque pudiera que algunos de ellos saliera adelante, más aún así, en lo que es la mayoría o en lo general, aquella descendencia iba a pasar este tipo de compliques. Entonces ya usted sabe, como yo, obviamente, la razón por la cual
nuestros antepasados, inclusive nosotros, pasamos ciertas vicisitudes en la vida. Y no es por una cadena que hay que romper, como se ha enseñado en el cristianismo, sino por el mismo Eterno lanzando o habiendo lanzado esta maldición a la descendencia de la casa de Israel. Y que la única forma de que esto termine no es decir rompo cadena. La única forma de que esto se detenga es que nos devolvamos en obediencia al Eterno, y eso lo hemos leído. Por eso el cuidado, y esto es algo que tenemos que estudiar, ya lo habíamos estudiado en una ocasión, pero tenemos que volverlo a estudiar por el hecho de que hay muchas personas que están escuchando que son nuevas, de que no es el hecho de decir rompo cadena o echo afuera, sino que la forma con que esto es detenido o esta maldición es detenida es que la persona que se da cuenta de esa descendencia se devuelva en arrepentimiento, o sea, se devuelva a la obediencia al Eterno, no declarando, no diciendo acto, no diciendo desato, no diciendo quebranto, no, es devolviéndose en obediencia al Eterno. Entonces aquí vemos qué era lo que le iba a pasar al pueblo. Entonces, obviamente, va a haber una reacción de parte del profeta. Mire lo que pasa el 14. Entonces yo dije, o sea, el profeta Ezequiel, Yehezkel, dice, ay Yahweh Elohim, he aquí, yo nunca me he contaminado. ¿Por qué? Porque además de ser profeta, obviamente seguía lo que la Torá ordena. Desde mi juventud hasta ahora nunca he comido carne de animal mortecino, ni despedazado, ni nunca ha entrado a mi boca carne inmunda, que es lo que el Eterno le estaba diciendo a él quisiera, que comiera algo inmundo, que de hecho llevaba a transgredir la Torá. Recuerde que eso es mandamiento del Eterno, pero el Eterno, porque Él pone las reglas, Él las puede cambiar, y eso lo hemos visto también en la clase anterior o anterior a la de anterior con Osía. Y algo que también hay que ver aquí, que esto mismo que estamos leyendo, eventualmente lo vamos a ver con uno de los discípulos bastante aventajado de nuestro maestro. Y este fue Simón Kefa, o sea, en este caso Pedro, cuando tuvo la visión de esta sábana donde él podía ver muchos animales inmundos. Y él dice, nunca ha pasado por mi boca animal o carne de animal inmundo. ¿Pero por qué? Porque el Eterno quería enseñarle tanto a Kefa como le estaba enseñando a Ezequiel que así el pueblo de Israel iba a pasar. Y dice eventualmente, por esa misma razón que el profeta le reclamó, dice, y él me respondió, mira, yo te concedo usar estiércol de buey en lugar de excremento humano, sobre el cual cocerás tu pan. O sea, el Eterno como que tuvo misericordia de el pobre Ezequiel. Y le dijo, ¿qué? Está bien, no humano, pero aún así, estiércol de animal, cosa inmunda, aunque menos inmunda que la del humano, pero aún. Y añadió, oh hijo de hombre, he aquí, yo quebrantaré la provisión de pan en Jerusalén. Y esto es anunciando lo que en la casa del sur iba a pasar, o sea, a los yehuditas. Ya el Eterno le estaba anunciando lo que le iba a pasar a los yehuditas. Y obviamente le estaba diciendo a Ezequiel las consecuencias de que el pueblo del norte también había comenzado. Ahora vamos a ese mismo profeta, pero en el capítulo 6.
Mire lo que dice. Vamos a leer desde el 8. Pero dejaré un remanente, de modo que tenga entre las naciones a algunos que escapen de la espada cuando sean esparcidos por los países. Y si usted lee detalladamente todo ese capítulo y un poco antes de ese capítulo, usted se va a dar cuenta que está hablando, a pesar de que dice aquí, vino palabra de Yahweh diciendo, oh hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel, profetiza contra ellos. Está hablando acerca de las tribus del sur. Mire algo interesante aquí con las tribus del sur. Mire lo que dice, pero dejaré un remanente, de modo que tengan entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando sean esparcidos por los países. Quiere decir que también la casa de Yehudá, a pesar de que muchos de ellos volverían eventualmente después del cautiverio de Babilonia, o sea, 70 años después, no todos volverían, sino que habría muchos yehuditas que se quedarían en países. Es más, eventualmente vamos a leer que muchos de ellos hasta perderían su identidad. Estoy hablando no de las tribus del norte, estoy hablando de las tribus del sur, como lo podemos leer aquí. Ellos también estarían esparcidos entre las naciones, no solamente las 10 tribus, pero algunos de las 2 tribus que quedaron en el sur, obviamente. Y que dice, entonces, lo que de ustedes escapen se acordarán de mí en las naciones en las cuales hayan sido hechos cautivos de que yo quebranté. Su corazón adúltero que se apartó de mí y sus ojos que se prostituyeron tras sus ídolos. Y vuelve de nuevo a tocar que una de las razones por la cual tanto las tribus del norte como las tribus del sur fueron castigadas fueron por la idolatría, pero no va a quedar ahí solamente. Presta atención. ¿Qué más dice? Ellos se detestarán a sí mismos a causa de los males que hicieron, por todas sus abominaciones. Así sabrán que yo soy Yahweh. No en vano he dicho que les haría este mal. Y noten de que todo este mal viene de parte del Eterno. Hay muchas personas que creen, no es que esto es labor o trabajo del enemigo. Pues obviamente, aunque el enemigo esté involucrado, el que está haciendo esto principalmente es el Eterno. Usted podrá preguntarse, ¿pero por qué? La razón, las que hemos visto. Porque por ser descendientes, por ser la descendencia de esas personas que adulteraron, que se apartaron, se volvieron rebeldes delante del Eterno, el Eterno les trajo ese castigo a ellos y a sus descendientes. Entonces no es razón por esa doctrina que se enseña de que vamos a desatar aquí, desatar allá, como ellos piensan, torciendo las escrituras cuando hablan acerca de atar y desatar, sino que está hablando aquí que de la única manera de que esta maldición llega a su final es simplemente el detenernos y darnos cuenta lo que no solamente nuestros antepasados hicieron, lo malo, pero lo que nosotros estamos perpetuando, detenernos y confesar eso delante del Eterno y apartarnos por los méritos de su Hijo, el Goel que él envió, Yeshua de Nazaret. ¿Qué más dice? Vamos a leer el capítulo 11 de Ezequiel. Mire lo que dice desde el verso 13. Usted se leerá luego todo ese pasaje, pero en el 13, mire lo que dice. Y mientras yo profetizaba, Ezequiel,
Aconteció que murió Pelatías, hijo de Benaías, o sea, uno de los que ministraban allá en Jerusalén. Entonces caí postrado sobre mi rostro y exclamé a gran voz, diciendo: ¡Ay, Yahweh Elohim! ¿Exterminarás al remanente de Israel? O sea, el hombre quedó tan tocado. Si usted se lee anteriormente lo que estaba pasando, usted se va a dar cuenta del juicio que venía. Y él le dolió eso en su corazón. ¿Cómo es posible de que esa familia que el Eterno sacó de Egipto y que le prometió tantas cosas, tantas bendiciones, el Eterno las iba a eliminar? Y mire lo que dice el 14. Y vino a mí palabra de Yahweh diciendo: oh hijo de hombre, tus mismos hermanos, los hombres que están contigo en la cautividad, y toda la casa de Israel, todos ellos son aquellos a quienes los habitantes de Jerusalén ha dicho: permanezcan lejos de Yahweh. Si se dan cuenta, la razón por la cual vino la desgracia, si se dan cuenta que la desgracia vino fue por la desobediencia, por el dejarse llevar de lo que el mundo ofrece. Primeramente fue por la decisión que nosotros mismos hemos tomado. ¿Qué más dice? Dice: es a nosotros a quienes ha sido dada la tierra como posesión. Por tanto, diles que así ha dicho Yahweh Elohim: aunque los he arrojado lejos entre las naciones, aunque los he dispersado por los países, por un breve tiempo, he sido para ellos un santuario en los países a donde han llegado. Por tanto, di que así ha dicho Yahweh Elohim: yo los reuniré de entre los pueblos y los recogeré de los países en los cuales han sido dispersados, y les daré la tierra de Israel. O sea, el Eterno le promete, y aquí está hablando de nuevo para Yehudá, que él los iba de nuevo a volver a traer. Y eso es lo que ha venido sucediendo. Aunque obviamente lo que hoy en día existe como Estado de Israel no es el cumplimiento absoluto total de las profecías de las Escrituras, sí que es un cumplimiento. ¿Por qué? Porque, se los digo, por el hecho de que hay muchos que hoy en día dicen de que ese no es el cumplimiento, que ellos ya perdieron la oportunidad de poseer de nuevo la tierra. Eso no es así. Hemos estado estudiando desde el principio a fin que la tierra las van a volver a poseer los hijos de Israel. Todos, no solamente Yehudá, pero las 10 tribus también. Y vuelve a decir: allá volverán y quitarán de ellas todas sus cosas detestables y todas sus cosas abominables. Les daré otro corazón. Y presten atención, porque esto tiene que ver con una profecía que ya habíamos leído en el profeta Jeremías. Mire lo que dice: les daré otro corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Hablando de el Ruach, o de la Ruach del Eterno. Hablando del espíritu del Eterno, del aliento del Eterno, de la Ruach del Eterno. Dice: de la carne de ellos quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden según mis estatutos y guarden mis decretos y los pongan por obras. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Pero haré que la conducta de aquellos cuyo corazón andan tras sus cosas detestables y sus abominaciones recaiga sobre sus cabezas, dice Yahweh Elohim. O sea, ahorita vamos a comparar este pasaje con el pasaje que ya habíamos leído de Jeremías, capítulo 31. Pero mire algo bien interesante en el verso 21.
que aquellos que son la descendencia, sea de las 10 tribus, o sea de la descendencia de Yehudá, que el Eterno está llamando, pero no quieren deshacerse de sus fetiches, de sus muñequitos, de sus adornitos religiosos, que no se quieren separar de todo eso por X o Y razón, que es detestable delante del Eterno. Dice el Eterno, eso va a recaer sobre ellos. Entonces, mire hasta dónde la maldición puede llegar. La maldición no viene porque realmente la heredamos así nada más. La maldición viene porque lo único que heredamos de nuestros padres es el mal caminar, el tener eso como costumbre que nos aparta del Eterno, y por ende viene la maldición. La maldición no es que pasó un espíritu sobre este y después pasó sobre el otro, no. La maldición es porque hemos heredado ciertos actos, ciertas actitudes, ciertos hechos, tradiciones que estamos perpetuando que no son de agrado al Eterno, y por ende, como resultado, entonces vienen las consecuencias. La maldición es la consecuencia de eso que al Eterno no le agrada. Pero cuando usted se detiene en su camino y ve lo que usted está haciendo, y usted se deshace de todo eso en la vida que le está desagradando al Eterno, no importa lo que usted haya hecho en sus antepasados, pero desde ese momento ya la maldición queda inactiva, queda sin poder. La maldición no pierde el poder porque alguien diga, te ato, te desato, te aparto, te lo que sea. No va a quedar la maldición deshecha. Lo estamos leyendo aquí. Hay una razón por la maldición, y es la desobediencia. La hemos heredado de nuestros padres, pero es de nosotros detener eso. No atando y desatando como se ha enseñado, sino apartándonos de lo que sabemos ahora no le agrada al Eterno. Así de que, si seguimos, vamos a ir al capítulo 12. Mire lo que dice aquí las escrituras. Y esto lo estoy diciendo porque eso hace parte de aquello que estamos volviendo a lo que es la casa de nuevo, a lo que es la familia de nuevo del Eterno. Para que esas maldiciones por la desobediencia por la cual anduvimos no nos alcance más. Porque a veces creemos que por el hecho de decir acto o quiebro ya es suficiente. De hecho, eso no sirve de nada. Lo que sirve es reconocer que uno ha caminado en caminos malos, que hemos desobedecido al Eterno, y apartarnos de eso. Ahí automáticamente la desobediencia que nosotros traíamos y que venía como resultado la maldición por ello, se va a detener. La maldición se termina ahí. Mira lo que dice desde el verso 1. Vino palabra de Yahweh diciendo, oh hijo de hombre. De hecho, esta expresión es algo que también vamos a estudiar muy pronto. Dice, tú habitas en medio de una casa rebelde. Pero rebelde, ¿qué es eso de rebelde? ¿Por qué le dice una casa rebelde?
porque no quieren apartarse de la desobediencia. Están dándose cuenta de que tienen una maldición encima por causa de esa desobediencia y no quieren apartarse de la desobediencia. Por lo cual, obviamente, constituye esto un acto de rebeldía y por eso le llama una casa rebelde. Ellos tienen ojos para ver y no ven. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Tienen oídos para oír y no oyen. Son una casa rebelde. Y estamos hablando de hebreos, no estamos hablando de gentiles. Hoy en día es igual. Hoy en día es igual. Se le está mostrando a la gente la realidad de lo que está pasando, la realidad de las escrituras, de la verdad que se encuentra en la misma palabra del Eterno. Y quieren ser, como estos hebreos, rebeldes. Y muchos son descendientes. Muchos son de la descendencia de estos hebreos. Y dice, por tanto, tú, oh hijo de hombre, mire lo que va a decirle el Eterno al profeta que haga. Porque recuerde de que el Eterno es un Elohim que trata de ilustrarle al pueblo hasta con crayola, hasta con palito, hasta con manzanitas, para que ellos entiendan. Es un buen, como diríamos en el mundo secular, un buen psicoterapeuta que trata de buscar la mejor manera de decirle, de enviarle la información clara y concisa. Y dice, por tanto tú, oh hijo de hombre, prepárate un equipaje de cautivo y sal cautivo de día ante su vista. ¿Por qué? Porque muy pronto iba ya la nación de Babilonia a atacar a los de las tribus del sur, a la casa de Yehudá. En pleno día, ante su vista sacará tu equipaje como si fuera equipaje de cautivo. Y te irás al anochecer ante su vista como a los que son sacados en cautividad. Perfora el muro ante su vista y sal por él. Ante su vista llevarás el equipaje sobre tus hombros. Saldrás en la penumbra. Cubrirás tu cara para no ver la tierra, porque te he puesto como señal para la casa de Israel. Aquí está hablando es de Yehudá, porque ya para este momento la casa de las 10 tribus había desaparecido, por lo menos la mayoría. Y dice en el verso 7, presta atención porque ahora viene o se va a poner esto interesante. Dice, e hice así como me fue ordenado. Y preste bien atención porque este es lo bonito del asunto. Aunque obviamente había muy poco, pero el asunto aquí es hacer lo que se nos ordena. El problema es que no estamos haciendo eso. La casa de Israel estaba fallando en eso también. Y hoy en día, igual forma, la gente no está haciendo lo que ya el Eterno ordenó. Dice, saqué de día mi equipaje como equipaje de cautivo al anochecer, perforé el muro con mis propias manos, salí en la penumbra y llevé mi equipaje sobre los hombros ante su vista, tal y cual como el Eterno le mandó. Entonces por la mañana vino a mí palabra de Yahweh diciendo, oh hijo de hombre, ¿te han preguntado los de la casa de Israel, esa casa rebelde, qué estás haciendo? Diles que así ha dicho Yahweh Elohim.
Esta profecía es para el gobernante en Jerusalén, hablando de las dos tribus, o sea, la casa de Judá, recuerden, y para toda la casa de Israel que está en medio de ella, porque habían, obviamente, también de las 10 tribus, algunos que se habían salido de ellos y habían llegado a vivir con ellos. Dice, diles, yo soy una señal para ustedes, así como he hecho, les será hecho a ellos. Irán en cautividad, en cautiverio, que fue lo diferente con relación a las 10 tribus, porque las 10 tribus fueron exiliadas. Ellos fueron al cautiverio, pero volverían 70 años después. O sea, la casa de Judá. El gobernante que está en medio de ellos alzará sus cosas al hombro en la penumbra y saldrá. Perforarán el muro para salir por él. Cubrirá su cara para no ver la tierra con sus ojos, pero extenderé mi red sobre él y quedará atrapado en mi trampa. Mire, y esto pasó. Recuerde que el profeta Jeremías, y esto lo vamos a estudiar después, también le dijo a este rey que estaba de turno que no lo hiciera, que se entregara. Y él creyó que podía burlarse del Eterno. Y cuando vio las hordas de Babilonia, del ejército de Babilonia, trató de hacer eso y que vino desgracia. Después de eso lo vamos a estudiar más a fondo. Pero todo esto se cumpliría. Dice, lo traeré a Babilonia, a la tierra de los caldeos, pero no la verá, allí morirá. ¿Por qué? Porque tristemente este rey, por hacer eso y no obedecer al Eterno, se cumplió esta profecía. Mataron a sus hijos enfrente de él. Él vio cómo los mataban y después le sacaron los ojos y se lo llevaron a Babilonia. Por eso dice esta profecía. Pues lo vamos a estudiar más con detalle. A todos los que estén alrededor de él, sus ayudantes y todas sus tropas, los esparciré a todos los vientos y tras ellos desvainaré la espada. Y sabrán que yo soy Yahweh cuando los disperse entre las naciones y los esparza por los países. O sea, la casa de Judá también estaría esparcida entre los países. Y usted se podrá preguntar, pero muchos de ellos volvieron. Ciertamente, muchos de ellos, pero no todos. Muchos perderían inclusive su identidad. Y después lo vamos a estudiar un poco más. Y esto es acerca de la casa de Judá. Pero haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten acerca de todas sus abominaciones entre las naciones a donde lleguen, y sabrán que yo soy Yahweh. Entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo, oh hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento de angustia. Mire todo lo que el Eterno les ha hecho pasar. Esto estoy hablando de la casa de Judá. Recuerden, nunca se olviden de esto. Vamos a ir al capítulo ahora 20. Vamos a leer desde el verso 1. Aconteció en el día 10 del mes quinto del séptimo año que vinieron algunos hombres de los ancianos de Israel para consultar a Yahweh y se sentaron delante de mí. Obviamente aquí está hablando de Judá todavía. No se quite eso de la mente. Entonces vino a mí la palabra de Yahweh diciendo, oh hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel, dile que así ha dicho Yahweh Elohim. ¿Han venido a consultarme? Vivo yo, que no seré consultado por ustedes. Noten algo bien interesante aquí. Nos damos cuenta que a pesar de que hemos estudiado que también la casa de Judá se había apartado de Yahweh,
buscando otros muñequitos, otros Elohim, otras deidades, otros dioses, mas aún así nos estamos dando cuenta que ellos todavía seguían la adoración a Yahweh. O sea, en este caso, tomaban de dos aguas. Tenían dos mentalidades. Por un lado, supuestamente adoraban o servían a sus muñequitos, a sus deidades, y por el otro lado, a Yahweh. Cuando se veían en aprieto, en más aprieto, era cuando buscaban a Yahweh. Cuando estaban bien, se iban a adorar a sus muñequitos. Tenían esos fetiches guardaditos. Mire lo que dice el Eterno. ¿Han venido a consultarme? Vivo yo, que no seré consultado por ustedes. O sea, el Eterno no los va a atender. Por eso es aquellos que quieran vivir todavía su vida como quieren y creen que pueden estar diciendo que sirven al Eterno queriendo hacer lo que se le dé la gana, y que el creer que diciendo acto, desato, rompo, lo que sea, les va a solucionar sus maldiciones, el Eterno les dice: no seré consultado, dice Yahweh Elohim. ¿Quieres juzgarlo tú? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazle conocer las abominaciones de sus padres. Si se dan cuenta, aquí el Eterno le está diciendo al profeta: júzgalos. ¿En qué? En las cosas que están haciendo mal. O sea, volvemos de nuevo a decir que el lanzar juicio no es contra la palabra. El lanzar juicio no es malo. El lanzar juicio no es equivocado. Si es que el juicio tiene que ver con esto que estamos ahorita mismo leyendo. El llamarle la atención a la persona que está haciendo lo malo y que sabe que está haciendo lo malo. El Eterno dice: haz juicio. Hazle conocer las abominaciones de sus padres. O sea, hazle ver cuál era el juicio, que hiciera ver lo malo que ellos están haciendo. Así de que una persona que le llama la atención a otra de sus malos pasos es una persona que está haciendo un juicio. Pero el juicio para que la persona se aparte de lo malo, para que no continúe en sus caminos malos, equivocados, de rebeldía contra el Eterno, y que no le venga una maldición por ello. Dice el 5, diles, así ha dicho Yahweh Elohim: el día que escogí a Israel, alcé mi mano jurando a la descendencia de la casa de Jacob, y me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto. Entonces alcé mi mano jurando y dije: yo soy Yahweh Elohim. Aquel día les alcé mi mano jurando que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que había explorado para ellos, que fluye leche y miel, y que es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije: arroje cada uno de sí los ídolos detestables que sus ojos aman, y no se contaminen con los ídolos de Egipto. Yo soy Yahweh, su Elohim. ¿Por qué? Porque muchos habían salido o querían llevarse con ellos muchos muñequitos, muchos ídolos hechos de mano, como recuerdo. Y así el Eterno le llama la atención y les dice: quiten todo eso, bótenlo, destruyanlo antes que venga maldición sobre ustedes. Interesante que aquí dice
que la tierra de Israel, o la tierra que ellos iban a heredar, la tierra de Canaán, era una tierra hermosa, que fluía leche y miel, o sea, dando a entender que era muy productiva. Ahora mire cómo está Israel, o lo que queda de Israel, o la tierra de Canaán. ¿Por qué? Por causa de una maldición generacional, como se cree hoy en día. No, por causa de la desobediencia. Por causa de la desobediencia. Así de sencillo. ¿Qué más dice? Vamos a seguir leyendo. 8. Pero ellos, noten esto, pero ellos se obstinaron. No sé si usted ha tenido la oportunidad de compartir o lidiar con personas obstinadas. Personas que uno le está mostrando y todavía persisten. Y persisten y persisten y persisten. Y no quieren cambiar. No quieren reconocer. No quieren aceptar el mal camino en que andan. Y siempre se escudan de que yo no, otro, pero yo no. Mire lo que dice. Pero ellos se obstinaron contra mí y no quisieron obedecerme. ¿Por qué? Porque, yo no le veo nada de malo el tener estos muñequitos. Yo no le veo nada de malo el tener esto como recuerdo. Yo no le veo nada de malo el que haga las cosas así y no como el Eterno realmente dice, pero esto es una buena idea. El Eterno le dice, no quisieron obedecerme. Que dice, no arrojaron de sí los ídolos detestables que sus ojos aman, ni dejaron los ídolos de Egipto. Recuerde que Egipto es un tipo del mundo. Así que si usted tiene algún recuerdito de cualquier cosa que usted sabe que fue utilizado para asuntos religiosos, sálgase de eso. Bótelo, quiébrelo. Haga añico de eso. No los tenga. Mire lo que eso causó a los hebreos eventualmente. Esa maldición los siguió a ellos por esa misma razón. A veces no se comprende el porqué de la maldición y se cree por las malas enseñanzas doctrinales de la religión tradicional que solamente diciendo acto, rompo, desato, etcétera, es lo suficiente. Cuando lo suficiente es obedecer. Lo estamos viendo aquí. Que dice, cuando la persona se obstina y no quiere deshacerse de eso que no está bien delante del Eterno, mire lo que dice. Entonces yo dije que derramaría sobre ellos mi ira para agotar en ellos mi furor en medio de la tierra de Egipto. No podemos navegar en dos aguas. No podemos beber de dos aguas. Hay que deshacernos de eso que sabemos que no le agrada al Eterno. No podemos quedarnos ni con un recuerdo de eso. Pero además de eso, mire lo que dice. Pero actué por causa de mi nombre, para no ser profanado a la vista de las naciones en medio de las cuales se encontraban, ante cuya vista me di a conocer al sacarlos de la tierra de Egipto. Y cuando digo esto, estoy hablando en general, porque aquí el Eterno está hablando no solamente de los petiches, de los muñequitos, pero también de los arbolitos, cualquier objeto que se utilizó como objeto de culto. Januquillas, estrella de David, crucecitas, pececitos,
símbolos que obviamente hoy en día se utilizan inclusive dentro de la religión tradicional, el cristianismo, y que se tienen muy apreciados, además de muchos muñequitos. Dice el verso 10: yo los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Les di mis estatutos, les hice conocer mis decretos, los cuales el hombre que los cumpla, por ellos vivirá. Esto eventualmente otro profeta lo va a tomar también y se confirma en los escritos nazarenos. Y después vamos a hablar acerca de esto, de esta expresión. También les di, presten atención, aquí viene lo interesante, porque no solamente queda en la idolatría, pero mire esto en el 12, presta atención. También les di mis sábados, mis Shabbat, mis Shabbatot, para que fueran una señal entre ellos y yo, y para que supieran que yo soy Yahweh, el que los santificó. Mire, esto es crucial, porque además de la razón de la idolatría, el Shabbat fue una de las razones primordiales por la cual ellos también fueron sacados de la tierra, porque el Shabbat era una señal de sumisión al Eterno, como lo estamos viendo, para que sepan que yo soy Yahweh. Acuérdate del día de Shabbat para separarlo, para santificarlo. 6 días trabajarás, mas el séptimo es día para Yahweh, tu Elohim. No para ti, no para mí, no para ellos. Es para Yahweh, tu Elohim. Mire las razones por las cuales el Eterno hizo que la tierra escupiera a toda esta gente. Mire la razón por la cual vinieron estas maldiciones y que hoy en día no se rompen diciendo ato, desato, rompo, etcétera. ¿Cómo se detiene una maldición? Reconociendo, confesándola, apartándose y obedeciendo. Usted puede gritar como energúmeno, acto, desato, lo que usted quiera. Pero eso no va a pasar si es que usted no se da cuenta en qué camino anda. Si es que está caminando en desobediencia. Y que cuando usted reconozca eso y se aparte y se vuelva al Eterno en obediencia, ahí es cuando esa maldición, sea la que sea, se va a detener. Y vemos entonces que el Shabbat fue una de esas razones, porque eso hacía que la gente mostrara el corazón que tiene para el Eterno. Hay muchas personas que dicen, yo amo al Eterno. Oh, perfecto. ¿Guardas el Shabbat? No, pero ¿para qué si el Shabbat o el sábado es el día en que más yo puedo tener producción, donde más trabajo, donde más puedo conseguir clientela, donde más yo puedo divertirme, donde más puedo tener recreación sociocultural? Es donde más puedo enfocarme en mi obra creativa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo amas tú al Eterno? El Shabbat es una muestra de sometimiento absoluto al Eterno. Cuando usted dice, no me interesa, quiero hacer lo que yo quiero en este día, busco al Eterno otro día, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pero Shabbat no estoy interesado.
Usted, aunque pueda buscar y hacer, lo cual yo les digo de antemano, no estoy diciendo que el buscar y el conocer del Eterno todos esos días es erróneo, no estoy diciendo eso, pero en el momento que usted se niega al Shabbat, usted o yo, si es que caigo en esto, o como caía antes, no me estoy sometiendo a la voluntad absoluta del Eterno. Estoy haciendo lo que yo quiero. No estoy reconociendo la autoridad absoluta del Eterno, como estaba pasando aquí en este momento, no solamente con las 10 tribus del norte, pero como estaba pasando o se estaba replicando con las tribus del sur. No estaba reconociendo la autoridad de Yahweh en mí. Dice, para que fueran una señal entre ellos y yo. Porque una señal para que supieran que yo soy Yahweh, el que los separó. Pero, verso 13, la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No anduvieron en mis estatutos, más bien rechazaron mis decretos, los cuales el hombre que los cumpla por ellos vivirá. Y profanaron gravemente mi Shabbat, mi Shabbatot. Gravemente. Y esa palabra, gravemente, es horriblemente, de una forma que usted está diciendo exactamente, no me someto al Eterno. Obviamente, en comparación, ya que estoy trayendo esto en paralelo a nuestros días, porque eso es lo que trato de hacer siempre en las enseñanzas, de además de mostrarle un punto que se puede sostener en las escrituras, comprobar en las escrituras, o en este caso una doctrina, también que la doctrina pueda ser aplicada en la vida de nosotros. ¿Para qué? Para evitar esas maldiciones que hemos venido conversando, las cuales los hijos de Israel y su descendencia adquirieron por la desobediencia. Pero viéndolo desde nuestro tiempo, aquellos que obviamente quieren servir al Eterno y han entendido el Shabbat, pero no por causa de ellos, sino porque ya la situación o el mundo, en este caso, les obliga a hacer lo contrario, me refiero a no guardar el Shabbat, ya es otra cosa. Cuando usted tiene un trabajo en el cual usted no puede manipular, usted no puede controlar, usted no puede decidir, usted no puede opinar, entonces, bueno, pues hay que entonces seguir con lo que se nos impuso. Tratemos a los que les toca eso de buscar otras formas. Pero aquellos que tienen la oportunidad, aquellos que no se les obliga, pero se ofrecen, aquellos que pueden controlar la situación como dueños o como jefes o como los patrones mismos, y aún así se ofrecen, está grave. Si entienden esto. Y esto era lo que pasaba en el tiempo de Israel. En Israel no había lo que hoy en día tenemos. Allá entendían muy bien el concepto de Shabbat. Y los que hacían en el Shabbat algo contrario a lo que tenían que hacer en ese día, era por gusto propio. Y hoy en día es igual.
Si yo soy obligado y no tengo otra opción, bueno, no hay opción. Pero si yo puedo controlar eso y sé y entiendo esto como parte del pueblo, ¿por qué yo tengo que ofrecerme? Hay que buscar, como dijo Pablo, el tratar de hacer todo lo posible de ser libres. Porque esto demuestra muchas cosas. Entre esas, podemos decir que si usted no se trata de zafar es porque usted quiere seguir siendo esclavo de este sistema. Segundo, porque no se quiere someter completamente al Eterno. Y obviamente, por causa o como resultado, tristemente, las maldiciones. Mire cómo el Eterno equipara la gravedad de quebrantar el Shabbat. Mire la gravedad. Hay muchas personas que se han atrevido a decir, gran cosa es Shabbat, gran cosa. Ok, gran cosa porque no lo guardas. Les aseguro algo, uno de los mandamientos más difíciles de obedecer es el Shabbat. No lo estoy diciendo porque alguien me lo ha contado, porque lo he tenido que vivir y a veces lo tengo que vivir. Yo puedo ver personas que más quebrantan y los que se hacen llamar creyentes, que quebrantan más el Shabbat que otra cosa o cualquier otro mandamiento. Y no estoy hablando de la forma en que el judaísmo lo ha planteado, estoy hablando de la forma en que las escrituras lo demuestran. Porque obviamente el judaísmo lo lleva a una esfera religiosa extremista que las escrituras no lo respaldan por ningún lado. Pero vemos entonces cómo esta gente, además de la idolatría, también estaban quebrantando los Shabbatot, los Shabbat del Eterno. Y cuando también aquí habla de Shabbatot, no solamente está hablando del séptimo día, pero también de las otras convocaciones que son Shabbat, o las otras Moadim que son Shabbat. O sea, fechas especiales que son Shabbat. Anuales, obviamente. Pero algo que sí aquí el Eterno les trata de comunicar es que el Shabbat semanal, como en las escrituras de la Torá lo enseñan, es la fecha más importante. ¿Cómo personas pueden volverse hasta arisca y hasta se enojan cuando supuestamente no se puede hacer las convocaciones como ellos desean o como supuestamente las escrituras dicen, pero más aún así el Shabbat no lo quieren guardar, no les interesa. Cuando el Shabbat es la primera fecha como es más importante de las escrituras. Dice, y profanaron gravemente mi Shabbat, porque como es el efecto de la ficha de dominó, así de igual. Usted profana el Shabbat y está profanando el primer mandamiento, el segundo, el tercero, y así sigue la hilera. Por lo cual dije que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para acabar con ellos. Pero actué por causa de mi nombre, para no ser profanado a la vista de las naciones ante cuya vista los saqué.
O sea, por misericordia no los destruí, pero debí destruirlos por haber quebrantado el Shabbat. La maldición debió quedarse. También en el desierto alcé mi mano jurándoles que no los llevaría a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, y que es la más hermosa de todas las tierras, porque rechazaron mis decretos, no anduvieron en mis estatutos y profanaron mi Shabbatot, porque el corazón de ellos se iba tras sus ídolos. Y mire algo, vuelvo y le repito, mire cómo conecta los Shabbatot o los Shabbat con la idolatría. ¿Por qué? Porque si usted dice que usted supuestamente adora, sigue al Eterno, pero no guarda el Shabbat, usted no está adorando, ni siguiendo, ni sirviendo al Elohim de Israel. Usted está sirviendo a otro Elohim. Por ende, se vuelve idólatra, lo cual es lo que está diciendo aquí. Y eso le trajo al pueblo la maldición. ¿Qué más dice? Y dije a sus hijos en el desierto, no anden según las leyes de sus padres. No guarden sus decretos ni se contaminen con sus ídolos. Yo soy Yahweh, su Elohim. Anden según mis estatutos. Si se dan cuenta, eso que los padres nos enseñaron, eso que los padres de nosotros nos inculcaron, aunque sea o tenga un valor sentimental, mire, si va en contra de los estatutos del Eterno, deséchelo. Es que eso lo heredé de mis padres. Si va en contra de los estatutos del Eterno, deséchelo, que no le venga una maldición. Porque a estos le vino la maldición por ello. Anden según mis estatutos, guarden mis decretos y póngalos por obra. Santifiquen, aparten, separen, consagren mis Shabbatot, mis sábados, y serán una señal entre mí y ustedes, para que se sepa que yo soy Yahweh, su Elohim. Entonces, ¿cómo es que las naciones van a saber que Yahweh es nuestro Elohim? Porque hacemos lo que se nos da la gana y no guardamos el Shabbat cuando se nos pide. No, se va a saber que estamos sometidos al Elohim verdadero, completamente sometidos a Él, verdaderamente adorándole a Él, sirviéndole a Él, cuando también guardamos su Shabbat. ¿Pero qué dice? Pero los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron según mis estatutos, ni guardaron mis decretos poniéndolos por obras, los cuales el hombre que los cumpla, por ellos vivirá. ¿Profanaron qué? Mis Shabbat, mis Shabbatot, los sábados. Por lo cual dije que derramaría sobre ellos mi ira para agotar en ellos mi furor en el desierto. Pero yo retiré mi mano y actué por causa de mi nombre. Su nombre, eso ya lo hemos estudiado. Vamos a tocar ese tema. ¿Qué significa eso de su nombre? Para no ser profanado a vista de las naciones ante cuya vista los saqué. También en el desierto les alcé mi mano jurándoles que los dispersaría entre las naciones y que los esparciría entre los países, porque no pusieron por obra mis decretos, rechazaron mis estatutos, profanaron mis Shabbatot, mi Sabbat. Y sus ojos se fueron tras ídolos de sus padres.
Porque obviamente, al usted no guardar el Shabbat, usted no está sometiéndose completamente al Eterno. Estará sometiéndose a otro Elohim, por lo cual lo hará un idólatra. Sus ojos se fueron tras los ídolos de sus padres. Mire esto. Yo también les di leyes que no eran buenas y decretos por los cuales no pudieran vivir. Y cuando hacían pasar por fuego a todo primogénito del vientre, los consideré inmundos, juntamente con sus dones, para desorarlos a fin de que supieran que yo soy Yahweh. Y dice, por tanto, oh hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles que así ha dicho Yahweh Elohim. Aún en esto sus padres me enfrentaron cuando actuaron contra mí. ¿Con qué? Con infidelidad. Infidelidad. No solamente por la cuestión de la idolatría, sino por estar quebrantando los Shabbat del Eterno. Los llevé a la tierra con respecto a la cual yo había alzado mi mano jurándoles que les habría de dar. Pero ellos vieron toda colina alta y todo árbol frondoso y allí sacrificaron sus víctimas y presentaron sus ofrendas que me indignan. Allí pusieron también su grato olor y allí derramaron sus libaciones. Les dije, ¿qué es este lugar alto donde van? Y fue llamado su nombre Bamá hasta el día de hoy. Por lo tanto, di a los de la casa de Israel, así ha dicho Yahweh Elohim, a la manera de sus padres que se contaminan ustedes y se prostituyen tras sus ídolos abominables, pues al presentar sus ofrendas y hacer pasar por fuego a sus hijos, se han contaminado con todos sus ídolos hasta ahora. Y he de ser consultado por ustedes, oh casa de Israel, vivo yo, que no seré consultado por ustedes. O sea, el Eterno no va a escuchar a aquel desobediente. La maldición va a seguir ahí, aunque usted grite, aunque de una forma energúmena usted trate de alzar la voz. El Eterno no va a escuchar. Y dice, no será como lo han pensado. Porque ustedes dicen, seamos como las demás naciones, como las familias de los países para servir a la madera y a la piedra. Vivo yo, que con mano fuerte, con brazo extendido y con ira derramada, yo, que con mano fuerte, con brazo extendido y con ira derramada, he de reinar sobre ustedes, dice Yahweh Elohim. Yo los sacaré de entre los pueblos y los reuniré de los países en los cuales han dispersado con mano fuerte. Han sido dispersados con mano fuerte, con brazo extendido y con ira derramada. Les traeré al desierto de los pueblos y allí cara a cara entraré en juicio contra ustedes. Como entré en juicio contra sus padres en el desierto de la tierra de Egipto, así entraré en juicio contra ustedes, dice Yahweh Elohim. Los haré pasar bajo la vara y los haré entrar en el vínculo del pacto. Eliminaré entre ustedes los rebeldes y a los que han transgredido contra mí. Los sacaré de la tierra de sus peregrinaciones, pero no entrarán en la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy Yahweh. Y en cuanto a ustedes, oh casa de Israel, así ha dicho Yahweh Elohim. Si a mí no me escuchan, vaya cada uno tras sus dioses, sus Elohim, y sírvanlos. Pero no profanen más mi santo nombre con sus ofrendas y con sus ídolos. Así de que hay que escoger entre el Eterno y otro Elohim.
ciertamente en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Yahweh Elohim, allí me servirá toda la casa de Israel cuando toda ella esté en la tierra. Allí los aceptaré y allí reclamaré sus ofrendas alzadas y las primicias de sus obsequios con todas sus cosas sagradas. El Eterno no va a recibir de nadie, absolutamente de nadie que ande en desobediencia, ningún tipo de ofrenda. Aunque usted quiera parecer muy ofrendoso, muy tierno, el Eterno no lo va a ver con agrado, a no ser que usted ande en obediencia. Como grato olor los aceptaré cuando yo los haya sacado de entre los pueblos y los haya reunido de los países en que están dispersados. Entonces, en medio de ustedes seré tratado como santo ante la vista de las naciones y sabrán que yo soy Yahweh. Cuando los traiga a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a los padres. Y esto lo va a hacer el Eterno, obviamente por medio de aquel instrumento que él ha escogido. Nadie va ahora a poder decir, porque eso es el pensamiento de muchos de hace un tiempo atrás, más aquellos que empezaron a conocer de las raíces hebreas. Oh, no, pues como yo ahora reconozco que puedo ser de la casa de Yehudá o de la casa de Efraín, ahora por mí mismo voy a hacer lo posible y lo imposible para irme a vivir a Israel. Pues no, pues no. El que va a hacer eso es el mismo Eterno y él tiene su herramienta. Y va a ser en el tiempo de él. Aquí lo estamos leyendo. Dice 43, allí se acordarán de sus caminos y de todos sus hechos con que se han contaminado y se destetarán a ustedes mismos por todas sus maldades que han hecho y sabrán que yo soy Yahweh, cuando por causa de mi nombre yo haga con ustedes, no según sus malos caminos ni según sus perversas obras, oh casa de Israel, dice Yahweh Elohim. Entonces vino palabra de Yahweh diciendo, oh hijo de hombre, pon tu rostro en dirección de Temán. Y dice, predica contra el sur y profetiza contra el bosque del campo de Negev, o sea, en el sur de Israel. Dirás al bosque del Negev, o sea, en el sur. Escucha la palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh Elohim. He aquí, yo enciendo fuego en ti, el cual devorará en ti todo árbol verde y todo árbol seco. La poderosa llama no se apagará y por causa de ellas todas las caras serán quemadas, desde el Negev hasta el norte, o sea, desde el sur hasta el norte. Y será todo mortal que yo, Yahweh, le encendí, no se apagará. Entonces dije, Yahweh Elohim. Ellos dicen de mí, ¿acaso no es este el que anda diciendo parábolas? La gente todavía creyendo que el Eterno no va a dar el justo juicio. Y mire, ¿qué dice el Eterno? Capítulo 22. Verso 15. Te dispersaré entre las naciones y te esparciré por todos los países. Así eliminaré de ti tu impureza. Y está hablando acerca de la casa del sur, la casa de los de Yehudá. Ahora vamos a Ezequiel capítulo 34. Vamos a leer el 1 y el 2 de este capítulo y dice, entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo, oh hijo de hombre, profetiza
contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Yahweh Elohim. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar las ovejas? Pero ustedes se comen a las mejores de ellas y se visten con la lana. Degüellan a la oveja engordada y no apacientan el rebaño. ¿Les parece eso como que familiar? Ahora mire lo que dice desde el verso 5 en adelante con relación a estas ovejas. Ellas se han dispersado por falta de pastor y están expuestas a ser devoradas por todas las fieras de campos. Han sido dispersadas, o sea, por el mal liderazgo que tuvo tanto los líderes de las tribus del norte como los líderes de la tribu del sur, es que esto estaba pasando con Israel. La importancia de tener personas que realmente sean humildes de corazón y que cuando empiecen a desviarse tengan la humildad de ser redarguidos para volver. Y no solamente el líder, sino cualquier oveja. Recuerde que las ovejas que se están apartando reciben un buen golpe, pero no un golpe de maldad, sino un golpe que les haga reaccionar y vuelvan de nuevo al camino. Si vamos al verso 27, podemos leer: los árboles del campo darán su fruto y la tierra entregará sus productos. Estarán seguros en su propio suelo y sabrán que yo, Yahweh, que soy Yahweh, cuando yo rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos. O sea, es el Eterno cuando nos dignamos a volver al Eterno en obediencia. En obediencia. La clave aquí es obediencia. Ezequiel capítulo 36. Y vamos a leer desde el verso 23. Dice: yo mostraré la santidad de mi gran nombre que fue profanado en las naciones, en medio de las cuales ustedes lo profanaron, hablando de la casa de Israel y la casa de Judá. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, cuando yo muestre mi santidad en ustedes a vista de ellos, dice Yahweh Elohim. Si se dan cuenta, Yahweh, a toda esa descendencia que lo reconozca, la gente tiene que ver en nosotros a Yahweh. Por ende, es nuestra responsabilidad pedirle al Eterno, como ya lo hemos leído en Ezequiel, en los capítulos anteriores, que Él iba a poner en nosotros su espíritu. ¿Para qué? Para que estemos saltando como energúmenos, para que estemos supuestamente hablando en esas lenguas supuestamente que se enseñan hoy en día, para que estemos balbuceando jerigonzas, para que estemos gritando energúmenamente como loquitos por ahí. No, sino para obedecer. ¿Qué más dice? Mire lo que dice. Pues yo los tomaré de las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Es el Eterno el que va a hacer eso. No ningún hombre, no ninguna organización, es el Eterno. Entonces, y aquí presten atención porque esta es una clave y anoten esta, márquenla. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. ¿Qué dice? Los purificaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Dice esto: pondré
Además, mire esto interesante, dice que nos va a dar un nuevo espíritu, o sea, el espíritu que hay en nosotros va a ser renovado, pero además de eso nos iba a dar de su ruaj. Pondré mi ruaj, mi espíritu dentro de ustedes. ¿Para qué? Para saltar como loquitos, para gritar como energúmenos y decir sal de aquí o rompo y ato, para hablar balbuceos, jerigonzas por ahí. ¿Qué dice? Y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. Y que los pongan por obras. Eso nos recuerda la profecía del nuevo pacto. Márquenlo junto. 31:31. He aquí vienen días, dice Yahweh, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, las 10 tribus, y con la casa de Judá, las 2 tribus. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su maestro, su Adón, dice Yahweh, porque este será el pacto que haré con la casa de Israel, o sea, con todo Israel, después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mi ley, o sea, mi Torah, en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces, ¿en qué consiste el nuevo pacto? El nuevo pacto es que el Eterno mismo ponga un espíritu renovado en nosotros, quite el corazón de piedra, ponga un corazón de carne y nos dé su espíritu para poder obedecer sus mandamientos, para poder obedecerlo a él, tal y cual como lo hemos leído en Ezequiel. En eso consiste el nuevo pacto. El nuevo pacto no es algo que Yeshua, con todo el respeto, bendito sea su memoria, siempre se sacó de la manga como algo nuevo, como algo que nunca se había dicho, sino el nuevo pacto es una promesa profetizada donde el Eterno decía que iba a recuperar la casa de Israel del norte, la casa de Judá en el sur, los iba a unir de nuevo, les iba a limpiar con agua pura, poner un corazón de carne, quitar el de piedra, poner un espíritu renovado y darnos de su espíritu. ¿Para qué? Para que andemos en su Torah, en sus instrucciones. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos, que los pongan por obra y habitarán en la tierra que di a sus padres. Y ustedes, que en tiempo pasado ya no eran más pueblo, que dice, serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Los libraré de todas sus impurezas. Llamaré al trigo, y marquen esto, porque esto es un pasaje que eventualmente vamos a ver en los escritos nazarenos. Llamaré al trigo y lo multiplicaré y no lo someteré más al hambre. Vamos a detenernos aquí en esta parte.